Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles y esto es Hablamos Español. Bienvenidos a esta secuencia de 4 videos que sintetizan la función específica de los tiempos verbales del pasado en español. Desde el punto de vista gramatical, los tiempos pasados son como ventanas al ayer, permitiéndonos revivir, narrar, comprender eventos, acciones y hechos que ya sucedieron y que ya los vivimos o que ya los experimentamos. En este compendio de videos nos adentraremos en 4 de los pretéritos o tiempos pasados fundamentales que son necesarios conocer para avanzar en el aprendizaje del idioma español. Estos son el pasado simple, el pasado compuesto, el pretérito imperfecto y el pluscuamperfecto. Los 4 corresponden al modo indicativo. Ahora bien, cada uno de estos tiempos tiene su propio matiz temporal y juntos forman un capital que enriquece nuestra capacidad de expresar experiencias pasadas en español. Prepárense para sumergirse en las particularidades de los tiempos pasados y reflexionar cómo cada uno de estos tiempos cumple su propia función narrativa cuando comunicamos y hacemos una retrospectiva de lo que ya hemos vivido. Hola amigos, soy Alberto Salles, bienvenidos a mi curso de español. Hoy vamos a ver el pretérito indefinido o también conocido como el pasado simple. Este tiempo verbal es un poquito complejo para aprenderlo por sus irregularidades, pero de estas irregularidades ya les hablaré luego. Lo que quiero decir ahora, lo que quiero que se retenga en esta secuencia son 2 cosas importantes para el uso de este pretérito indefinido. Primero, que expresa una acción terminada, acabada en el pasado y por eso necesita marcadores de tiempo. Aquí tengo una frase: visité a mi tía Pilar. Si yo digo visité a mi tía Pilar, el que me escucha, mi interlocutor, no va a situar en qué momento del pasado yo visité a mi tía Pilar. Entonces yo debo dar un marcador de tiempo. Aquí tengo 3. Ayer, el pasado viernes, el año pasado. Yo puedo introducir otros marcadores de tiempo. Por ejemplo, el 2 de febrero de 1990 visité a mi tía Pilar. Y veamos cómo se escucha y cómo uno sitúa en el tiempo con los diferentes marcadores. Ayer visité a mi tía Pilar. El pasado viernes visité a mi tía Pilar. El año pasado visité a mi tía Pilar. Estos son los marcadores de tiempo que introducen al pretérito indefinido para que la expresión de la frase, la expresión de la idea sea entendida de manera clara. Por otro lado, el pretérito indefinido sirve para organizar la narración de acciones pasadas. ¿Qué quiere decir eso? Sirve para ordenar las acciones que yo realicé en el pasado. En la frase tenemos: anoche llegué cansado, comí y dormí. Esta frase me expresa que yo hice 3 acciones ayer. Llegué, comí y dormí. Entonces, estoy ordenando las acciones que realicé en el pasado para mostrarlas en la narración. Escuchemos una vez más. Anoche llegué cansado, comí y dormí. ¿Qué quiere decir? Que primero llegué, luego comí y después dormí. Bien, ahora pasemos a ver cómo se construye, cómo se declina el pasado indefinido con los diferentes grupos verbales. Aquí tenemos la tabla de conjugación del pretérito indefinido o pasado simple para los verbos regulares y en las terminaciones que ya conocemos: ar, er e ir. Utilizo los verbos hablar,
comer y salir. Como verán en la tabla, por el color que utilizo, ya podemos sacar una primera conclusión. Es que las terminaciones er e ir, los grupos verbales er e ir, tienen las mismas terminaciones. Veamos ahora cómo suena la conjugación en las diferentes personas. Primero con el grupo ar, con el verbo hablar. Yo digo, yo hablé, tú hablaste, él habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis y ellos hablaron. Para los dos grupos lo he de hacer de manera conjunta. De esa manera vamos a remarcar que la conjugación, que la terminación es la misma. Yo comí, yo salí. Tú comiste, tú saliste. Él comió, él salió. Nosotros comimos, nosotros salimos. Vosotros comisteis, vosotros salisteis. Ellos comieron, ellos salieron. Una cosa que hay que tener en cuenta en la conjugación de los verbos regulares es el acento. Y veamos que en la tercera persona lleva acento la O. Él habló, él comió, él salió. El acento está en las tres. De la misma manera, en la primera persona se pone acento. Hablé, comí y salí. Esto hay que decirlo bien, hay que notarlo bien en los verbos regulares. Los verbos irregulares presentarán de diferente manera la acentuación cuando sea necesario. Ahora pasemos a ver los verbos irregulares. Una de las particularidades de la irregularidad en el pretérito indefinido en el pasado simple es que existe un grupo determinado de verbos que cambian en la raíz. Esos llamamos grupos de verbos con raíz irregular. Estos son los siguientes verbos: saber, andar, poder, decir, caber, traer, tener, haber, querer, poner, estar, venir y hacer. Veamos cómo cambian. Saber va a cambiar a sup. Yo diré, yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos, vosotros supisteis y ellos supieron. Entonces, los siguientes cambian a estas formas: andar, anduv, poder, pud, decir, dig, caber, cup, traer, traj, tener, tuv, haber, huv, querer, quis, poner, pus, estar, estuv, venir, vin, hacer, ic. Además, en hacer, la C en la tercera persona del singular va a cambiar a la Z. Veamos, yo lo voy a hacer, voy a escribir en el ejemplo y así quedará más claro. El verbo hacer dice: yo hice, tú hiciste, él, y aquí es donde cambia, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis y ellos hicieron. Este es el grupo de verbos irregulares del pretérito indefinido, que además todos tienen la misma terminación. Enseguida pasaremos a ver otros verbos de irregularidad particular y con eso iremos completando esto que es la complejidad de la irregularidad en el pretérito indefinido en el pasado simple en el español. En cuanto a las irregularidades especiales del pretérito indefinido, tenemos lo siguiente. Primero hay que decir que todos los verbos terminados en ducir, como traducir, conducir o deducir, entre otros, cambian la UC del infinitivo en UJ.
y se escuchan de la siguiente manera. Yo traduje, tú tradujiste, él tradujo, nosotros tradujimos, vosotros tradujisteis y ellos tradujeron. Lo mismo será con conducir. Yo conduje, tú condujiste, él condujo, nosotros condujimos, vosotros condujisteis y ellos condujeron. El verbo dar tiene su propia irregularidad y se conjuga de la siguiente forma. Yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos, vosotros disteis y ellos dieron. Y una particular muy especial es la del verbo ser y del verbo ir, que comparten la misma terminación en la conjugación del pretérito indefinido, del pasado simple, y se conjuga así según las personas gramaticales. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. Bueno, eso es todo lo que podemos decir del pretérito del indefinido. Pero yo quisiera hacerles una recomendación. Cuando estudien o revisen el pretérito del indefinido o el pasado simple, tengan siempre a mano una tabla de conjugación. Eso ayuda mucho porque ustedes habrán visto que este tiempo verbal es bastante complejo en el español. Hola amigos, soy Alberto Salles y como siempre bienvenidos a mi curso de español. Hoy vamos a hablar del pretérito perfecto. El pretérito perfecto es un tiempo especial que tiene una manera específica de ser utilizado en el español. El pretérito perfecto es un tiempo compuesto de un auxiliar del verbo haber y un participio. Aquí, en este caso, he puesto dos verbos en nuestros ejemplos. He desayunado, el auxiliar y el participio. El infinitivo de he desayunado es desayunar. Aquí tengo he visitado, el auxiliar he y el participio visitado. Es del infinitivo visitar. Pero veamos para qué, en qué casos se utiliza el pretérito perfecto. Primero diremos que se utiliza para hablar de acciones pasadas con proximidad al presente. Eso hay que tener muy bien en cuenta. Es decir, acciones pasadas que vienen de ocurrir y que todavía están vivas. Es decir, de acciones pasadas relacionadas con el presente o que yo quiero actualizar o relacionar con el presente. En la frase he puesto lo siguiente. Esta mañana he desayunado un buen café. Esta mañana está bien presente. Todavía estamos en el día, en el mismo día, y por eso digo, esta mañana he desayunado un buen café. En esos casos también lo que permite introducir el pretérito perfecto son determinantes como esta, este, estos, estas. Yo puedo decir, estos días he trabajado mucho o esta tarde he asistido a un concierto. En segundo lugar, el pretérito perfecto es utilizado para preguntar o informar nuestras experiencias. En ese caso vamos a utilizar marcadores como siempre, nunca, ya, todavía, alguna vez y etc. Aquí en la frase el marcador está con rojo, el pretérito perfecto con azul y el complemento con negro. Y yo digo, nunca he visitado Guatemala. Yo quiero explicar una experiencia que no he tenido, entonces estoy utilizando el marcador nunca. Nunca he visitado Guatemala.
Pero si yo ya visité en varias ocasiones Guatemala, podría decir, siempre he visitado Guatemala. Ese es el uso del pretérito perfecto. También se utiliza el pretérito perfecto para hablar de acciones sin mencionar el momento. Podría decir, ¿a qué hora ha venido a visitarnos tu hermana? En ese caso, como verán, no he precisado el momento. Bien, hasta aquí la introducción al pretérito perfecto. Ahora aquí tenemos este esquema que nos va a permitir explicar cómo formamos el pretérito perfecto, que es un tiempo compuesto, es decir, que une el auxiliar del verbo haber en el presente con el participio. Y veamos primeramente cómo se conjuga, cómo se declina el verbo haber en el presente. Escuchen. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Ese es el auxiliar. Ahora, el participio se va a formar de una manera muy sencilla. Aquí tenemos los tres grupos verbales terminados en ar, en en ir. Comprar, comer, vivir. Para formar el participio lo único que se hace es eliminar la terminación ar, ir y añadir lo siguiente. Para el grupo verbal ar, para el primer grupo verbal, eliminamos ar y añadimos ado. Comprar se convierte en comprado. Para el segundo grupo terminado en eliminamos y añadimos ido. Comer se va a convertir en comido. Y para el tercer grupo que termina en ir, eliminamos ir y añadimos también ido. Y se va a convertir vivir en vivido. Entonces el infinitivo va a convertirse en un participio que puede ser utilizado como verbo principal añadido con el auxiliar. Y yo podría dar tres otros ejemplos para utilizar comprado, comido y vivido de esta manera. Esta mañana he comprado un automóvil. O este mediodía he comido una paella. O finalmente, utilizando un marcador, yo diría, nunca he vivido en México. Esos son los participios regulares. Esa es la manera como se forma el participio en los verbos regulares. Pero hay unos participios irregulares que ya los anotaré luego. Por el momento, ayúdenme a construir estos tres participios o los tres participios del verbo hablar, beber y salir. Para hablar, ya dijimos, el verbo hablar al infinitivo le quitamos la terminación ar y decimos y añadimos ado. Entonces hablar sería hablado. Para beber hacemos lo mismo, quitamos la terminación del infinitivo y añadimos ido. Añadimos ido. Y para salir quitamos la terminación del infinitivo y añadimos también ido. Entonces, hablar se ha convertido en hablado, beber en bebido y salir en salido. Y es de esa manera como se forma el pretérito perfecto con el auxiliar y el participio. Aquí les presento algunos de los participios irregulares del español y lo pongo con signos de exclamación, algunos participios irregulares, porque desde luego hay otros.
Sin embargo, hay que decir o vamos a decir que estos son los más empleados, los que se escuchan más en la comunicación cotidiana en el español. Para facilitarles la comprensión, los participios los he escrito en azul en la pizarra y los infinitivos del verbo, de cada verbo, están escritos en negro. Entonces veamos cuáles son estos participios irregulares en los siguientes infinitivos. Para el verbo hacer, el participio es hecho. Para el verbo decir, el participio es dicho. Para el verbo ver, visto. Para el verbo volver, vuelto. Para el verbo poner, puesto. Para el verbo romper, roto. Para el verbo escribir, escrito. Para el verbo morir, muerto. Para el verbo imprimir, impreso. Para el verbo abrir, abierto. Para el verbo freír, frito. Y para el verbo deshacer, deshecho. Muy bien, eso es todo lo que les preparé acerca del pretérito perfecto. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mis cursos de español. Soy Alberto Salles y hoy vamos a ver un tiempo verbal del pretérito, del pasado. Este es el pretérito imperfecto de indicativo. Y lo que tenemos que retener del uso de este pretérito es lo siguiente. Primero, sirve para describir acciones habituales en el pasado, es decir, acciones que se realizan en el pasado como costumbre o como repetición. Aquí, en la frase de ejemplo, tengo lo siguiente. De niño jugaba fútbol todos los sábados. Quiere decir que todos los sábados mi padre me llevaba a la cancha y yo todos los sábados jugaba este deporte. Un segundo uso del pretérito imperfecto de indicativo sirve para contrastar el pasado con el presente. En la frase digo lo siguiente. Antes vivía en Puebla, ahora vivo en México. Es decir, estoy contrastando que antes, en años anteriores, yo vivía, este es el verbo vivía, en Puebla, en una ciudad. Luego me trasladé a México, a otra ciudad. Ahora vivo, aquí está el presente, ahora vivo en México. Estoy contrastando el pasado con el presente en una situación donde describo el lugar donde habité, donde había vivido y el lugar donde vivo en la actualidad. Otra manera de usar, otro uso que se da al pretérito imperfecto de indicativo es para describir personas, objetos, lugares y momentos en el pasado. En esta frase yo describo estas cosas: a una persona, a un objeto, un lugar y un momento. Escuchen. Juan, puedo hablar de una otra persona, estoy hablando de Juan. Juan era joven, su auto era rojo, su barrio estaba lejos y era el año 1999 cuando lo conocí. Veamos, he descrito a Juan. Juan era joven, su auto era rojo, su barrio estaba lejos y era el año 1999 cuando lo conocí. Persona, objeto, lugar y momento. Estas son las maneras o los usos del pretérito imperfecto de indicativo. Ahora pasaremos a ver cómo se lo construye y cómo se lo conjuga. Antes de comenzar, ¿cuál es la estructura de la conjugación
y cómo se forma la conjugación del pretérito imperfecto de indicativo, yo quiero darles una buena noticia. Y es que el pretérito imperfecto de indicativo, este tiempo verbal, tiene pocas irregularidades. Yo daré después, luego, 3 irregularidades en 3 verbos diferentes, desde luego. Ahora pasemos a ver cómo se construye y cómo se declina la conjugación en los siguientes grupos verbales que ya conocemos. El grupo verbal ar, el grupo verbal y el grupo verbal ir. Como siempre, repito, he puesto en azul el grupo verbal y el grupo verbal ir porque tienen la misma conjugación. Es decir, vamos a ver que la terminación es la misma. Comencemos con el primer grupo ar, hablar, el infinitivo hablar, en las siguientes personas gramaticales: yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas y ustedes. Entonces se dice, yo hablaba, tú hablabas, él hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais y ellos hablaban. Y en los otros grupos verbales que terminan en e ir, la conjugación, que ya lo dije, es la misma, suena de la siguiente manera: yo tenía, tú tenías, él, ella, usted tenía, nosotros, nosotros teníamos, vosotros, vosotras teníais y ellos tenían. Y para vivir, yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais y ellos vivían. Aquí hay que tener una cosa en cuenta. Para el grupo verbal e ir, todas las terminaciones están acentuadas en las ies. Por ejemplo, tenía, vivía. Tenías, vivías. No hay que olvidar este acento en las ies. Y para el grupo verbal ar, la única persona acentuada será la primera persona del plural. Nosotros hablábamos, nosotras hablábamos. Como ven, la única persona o la única palabra acentuada en esta columna es la de la primera persona del plural. Dicho eso, pasemos a ver los 3 verbos irregulares que les he preparado. Aquí tenemos 3 verbos irregulares del pretérito imperfecto de indicativo, que a la vez son 3 verbos importantes: ser, ir y ver. Estos verbos se conjugan de la siguiente manera. Escuchen para captarlos del punto de vista fonético. El verbo ser: yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais y ellos eran. Como vemos, el acento lleva en la primera persona del plural. Nosotros éramos. El verbo ir se conjuga y se escucha de esta manera: yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais y ellos iban. El acento lo lleva la primera persona del plural al comienzo. Íbamos, nosotros íbamos. Y finalmente el verbo ver, que dice así: yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais y ellos veían. Y aquí el acento se lo coloca como en los regulares de las terminaciones er e ir, es decir, en las ies. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos como siempre a mis cursos de español. Hoy en esta lección, en este video, quiero hablarles del pretérito pluscuamperfecto.
El pretérito pluscuamperfecto es un tiempo gramatical del indicativo que permite expresar hechos, acciones y circunstancias anteriores a otros hechos, acciones y circunstancias que se han dado en el pasado. Es decir, permite hablar de acontecimientos, de hechos previos a otros que ya acontecieron, que ya fueron realizados en el pasado. Para eso vamos a definir las funciones de manera más detallada, luego vamos a ver cómo se lo construye y para eso yo les adelanto que se lo construye con el auxiliar del verbo haber más un participio, con el auxiliar en el imperfecto del indicativo más un participio, como aquí en esta frase, había partido, aquí está el auxiliar y aquí el participio. Y en la tercera parte del video, en la tercera secuencia, haremos algunos ejercicios que nos permitirán comprender de manera general y de manera concreta cómo se lo utiliza el pluscuamperfecto. Entonces, digamos la primera cosa, que el pretérito pluscuamperfecto expresa una acción o hecho pasado anterior a otra acción o hecho pasado. Entonces, aquí la palabra clave es anterior, es decir, un hecho anterior a otro hecho en el pasado. Por otro lado, está siempre asociado a un hecho o una acción pasada. Esta asociación a un hecho o a una acción pasada no solamente va a ser expresada a través de un tiempo verbal como el pretérito simple, sino puede estar referida a un marcador temporal. Por esta asociación que tiene con ese pasado, es que no se puede emplearlo de manera aislada, o cuando se lo emplea es difícil entender la circunstancia si es que no tenemos el contexto del pasado del cual se está hablando. Entonces no se emplea de manera aislada. Aquí en la frase decimos, cuando llegó al aeropuerto su avión ya había partido. Hay dos acciones. Primero, la persona que llega al aeropuerto y en segundo lugar, cuando el avión ya ha partido. Entonces, aquí su avión ya había partido, está en el pluscuamperfecto, expresa la anterioridad a ese hecho pasado, a cuando llegó. Por eso, la primera acción en el pasado, en el ayer, es la partida del avión, como la primera acción. Y la segunda acción será la llegada de la persona al aeropuerto, segunda acción. Si lo queremos graficar en una línea del tiempo, veremos que aquí está el presente, aquí está la segunda acción, cuando la persona llegó, y el hecho anterior, el hecho previo, el pluscuamperfecto se va a ubicar más atrás como primera acción. Cuando llegó al aeropuerto, su avión ya había partido. Y ya había partido cuando llegó al aeropuerto. Cuando llegó al aeropuerto, ya había partido. Esa es la manera gráfica como se presenta el pluscuamperfecto. En este cuadro les presento cómo se forma, cómo se construye el pretérito pluscuamperfecto. Y se lo construye, como ya decía, de manera sencilla, pues se utiliza el auxiliar haber, el verbo haber como auxiliar en la declinación del imperfecto del indicativo, que suena de la siguiente manera: había, habíais, había, habíamos, habíais, había. Si lo van a escribir, no olviden poner el acento en la primera i de cada una de las declinaciones. Y luego el participio, que ustedes ya lo saben construir, que se construye de la siguiente manera. Yo lo repito para que revisemos un poco. Cantar, se elimina la terminación ar del infinitivo y se añade ado. Y para los
el segundo y el tercer grupo verbal, comer e ir, igualmente se elimina la terminación er e ir y se añade ido. Entonces, cantar, el participio será cantado, comer el participio comido, vivir el participio comido. Aquí he puesto algunos participios para recordarles también algunos irregulares. Dicho del verbo decir, el infinitivo, hecho, el infinitivo hacer, puesto del infinitivo poner, visto del infinitivo ver y roto del infinitivo romper. Ahora veamos, en el pluscuamperfecto se va a escuchar de la siguiente manera. Yo voy a hacer algunos ejemplos. Había cantado, habíais comido, había vivido, habíamos cantado, habíais comido, habían vivido. O si no, con un irregular, yo diría había dicho, había hecho, había puesto, había visto o había roto. Como ven, la construcción del pluscuamperfecto del indicativo es bastante sencilla. En esta secuencia y con las frases que tengo aquí escritas en las dos columnas, voy a explicar cómo funciona, cómo se utiliza el pluscuamperfecto en el español. Aquí en esta primera columna está un hecho pasado y aquí en la segunda columna, la columna de la derecha, está el pasado anterior a este. En la secuencia, en la línea del tiempo, en realidad estos son los acontecimientos que pasaron primero, que ocurrieron primero, y luego se ubican estos. Y con relación a estos vamos a expresar, vamos a relatar un pasado aún más anterior al pasado del cual vamos a partir. Veamos las 6 frases. Las 6 frases aquí las he puesto normalmente con un verbo conjugado al pasado simple. Sin embargo, la última frase expresa no un verbo, solamente va a expresar un marcador de tiempo. Escuchen las frases y después para asociarles con las otras que están aquí a la derecha para ustedes. ¿Por qué rieron hace rato? Aquí alguien pregunta, se preguntan, ¿por qué rieron hace rato? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué echaron una carcajada hace un momento? ¿Por qué estuvieron tan alegres hace rato? Eso dice. La segunda, Alcira, no me llamaste. Estoy haciendo una constatación, o la persona que se refiere a Alcira, a la persona le dice, Alcira, no me llamaste. La siguiente, no viniste al baile. Ha habido un baile, entonces la persona no estuvo presente, no viniste al baile. La siguiente es una pregunta. Pedro no viajó contigo, ¿no? Está bastante clara. Pedro no viajó contigo. La siguiente, les emocionó el carnaval. Unas personas asistieron al carnaval, digamos al carnaval de Río o al carnaval de Tenerife, y dice, les emocionó el carnaval. Esto aquí emocionó es en el pasado simple. Y la última, como ya les decía, dice, ayer en la oficina a las 10:30. Es decir, ayer estoy expresando un acontecimiento en el pasado. Ahora veamos las cosas que pasan, los acontecimientos y las acciones anteriores a un pasado. Ya había terminado la carta. No, porque no había reservado pasaje. ¿Sí? Porque Eric había hecho una broma. Porque Eric había hecho una broma. Hacer una broma es hacer un chiste que va a causar diversión. Nunca habían visto un espectáculo parecido. Es decir, las personas no habían visto
nunca, jamás un espectáculo así bonito, así hermoso. Nunca habían visto un espectáculo parecido. No me habían invitado. Y la final, olvidaste, me habías dicho que no llame. Entonces asociemos. Primero yo les voy a hacer un ejemplo. Vamos a partir de la última frase. Ayer en la oficina a las 10:30. Decía aquí no hay un verbo. Yo digo ayer en la oficina a las 10:30. Ya había terminado la carta. Escuchen, ayer en la oficina a las 10:30 ya había terminado la carta. Quiere decir que antes de las 10:30 ya había terminado, ya había concluido de escribir la carta. Es por eso, aquí está el pasado anterior a ayer a las 10:30 de la mañana. Es esa la manera como se usa o cómo se expresa o cuándo se expresa el pluscuamperfecto. Ahora volvamos a la primera frase. ¿Por qué rieron hace rato? No, porque no había reservado su pasaje. Porque Eric había hecho una broma. Ah, sí. ¿Por qué rieron hace rato? Y ahí ponemos porque Eric había hecho una broma. Vemos, está. Entonces, ellos, ¿por qué rieron hace rato? Porque Eric había hecho una broma. Antes hizo la broma para que las personas rieran, se divirtieran con la broma después. No viniste al baile. ¿Sí? No me habían invitado. ¿No? No viniste al baile y no me habían invitado, ¿no? Entonces ahí, la persona constata que la persona no estuvo en el baile. No viniste al baile, no me habían invitado. La siguiente. Les emocionó el carnaval. Y ellos podemos decir, ¿por qué? Porque nunca habían visto un espectáculo parecido. Les emocionó el carnaval, nunca habían visto un espectáculo parecido. Y lo último, Alcira, no me llamaste. ¿Olvidaste? Me habías dicho que no llame. Entonces aquí está la siguiente. Repitamos para que quede claro para todos ustedes, para que se vea como un pasado anterior a otro pasado es el pluscuamperfecto. Entonces, ¿por qué rieron hace rato? Porque Eric había hecho una broma. Alcira, no me llamaste. ¿Olvidaste? Me habías dicho que no llame. No viniste al baile. No me habían invitado. Pedro, aquí está. Pedro no viajó contigo. ¿Olvidé? No, porque no había reservado su pasaje. Lo había olvidado. Pedro no viajó contigo. No, porque no había reservado su pasaje. Les emocionó el carnaval. Nunca habían visto un espectáculo parecido. Bien, como vemos, esa es la manera como se expresa y cuándo se expresa el pluscuamperfecto. No les digo otra cosa por ahora. Espero que estos ejercicios les aclare todo lo que ya había explicado sobre cuándo se usa el pluscuamperfecto y cómo se lo construye. Gracias y hasta una próxima oportunidad.